Hey chicos, bienvenidos de nuevo a este canal. El día de hoy junto con mi compañero Beto, mi nombre es Alejandro, les vamos a presentar un tema que va desglosado de lo que es el molde de plástico, que sería el desoplado, el cual lo vamos a dividir en 3 videos. Les vamos a estar presentando los varios tipos de soplados, sus temperaturas, algunos perfiles y tipos periféricos, entre otras cosas, así es que acompáñenos. Bueno, ¿qué tal? Yo les explicaré lo que es la extrusión soplado. Este consiste en que tienes unas piezas que son inyectadas previamente en una máquina de inyección, claramente está. Entonces son unas piezas plásticas como esta, que esas piezas se les llama preformas. A las preformas se calientan. Esto para que el plástico sea maleable y al momento de que, bueno, para que sea maleable le podemos hacer modificaciones. Entonces tienes la preforma. Una vez teniendo la preforma, esta se coloca en una máquina cuya función es calentar a la preforma. Y después de que la preforma está caliente, el plástico se va a ablandar. Entonces después de eso, la preforma pasa a otra máquina en donde hay un molde. Ese molde se cierra y baja una especie de inyectora, por así decirlo, que le mete aire a presión a la preforma que está dentro del molde. ¿Esto para qué? Para que agarre la forma que tiene el molde, porque, o sea, le inyectan el aire. Una vez que el aire está inyectado, el plástico se va a expandir porque la presión, tiene presión el aire, tiene una presión grande. Entonces el plástico se va a expandir, pero no, o sea, como si fuera un globo, o sea, se va a expandir para chocar con las paredes del molde, lo cual le va a dar la forma de la botella. Ahora vamos con el de extrusión soplado. Bueno, extrusión soplado es básicamente casi lo mismo, pero en vez de tener la preforma ya diseñada, es un proceso de extrusión directamente. ¿Esto a qué me refiero? Tienes una máquina que saca tiras de plástico. Entonces tiene los moldes, la tira de plástico queda dentro del molde. Bueno, es un tubo, por así decirlo, es como un tubo. Queda dentro del molde, el molde se cierra, chocan las paredes. Esto hace que la botella, el tubo se cierre. Entonces cierra el molde, baja otra vez la de esta inyectora de aire a presión, le aplica aire y básicamente es el mismo principio, choca con las paredes. Cuando choca con las paredes, el plástico pues va a adquirir la forma que tienen las paredes del molde. Por lo mismo de que el plástico está caliente y se le va a inyectar aire a presión, lo cual va a hacer que se expanda y tenga pues la forma que se desea, porque es la forma que tiene predefinida el molde. Y por último vamos con el proceso de coextrusión soplado. Este proceso es el proceso que se utiliza para piezas multicapa. El proceso es parecido al proceso de inyección soplado. La preforma se calienta. Una vez caliente, se mete al molde y se le inyecta aire a presión. Entonces, la preforma se va jalando, la van jalando, por así decirlo. La van estirando, pues. Para eso utilizan una especie de varilla. Bien chicos, después de haber visto lo que eran los diferentes tipos de soplado, vamos a comenzar lo que son las partes de las máquinas de soplado. Cabe recalcar aquí que vamos a decir las partes muy genéricas porque, como habían visto anteriormente, el proceso de soplado se compone por 3 tipos de diferentes proceso de soplado. Así es que lo que vamos a decir aquí va a ser muy genérico. Y bueno, vamos a comenzar con las partes hidráulicas. Para el primero se hablará del cabezal. Esta es una herramienta que se monta y desmonta para hacer limpieza y obtener un óptimo material extruido para el diseño del producto. El molde. Esta herramienta también se puede desplazar. Se utiliza para que el material obtenga la forma que se desea en la máquina, sopladora, un envase y otras como otro tipo de producto. El molde funciona por un sistema hidráulico. Filtro de presión. Son elementos indispensables para disminuir el tiempo de secado de muestra para su análisis. Depósito o tanque hidráulico. Es almacenar aceite, también debe eliminar el calor y separar el aire del aceite. Los tanques deben tener resistencias y capacidad adecuada y no deben dejar entrar la suciedad externa. La bomba hidráulica es un medio para convertir energía mecánica en energía fluida o hidráulica, es decir, realizar trabajos para mantener un líquido en movimiento. Acoplamiento.
El acoplamiento hidráulico es proporcionar el accionamiento de un arranque progresivo sin punta de intensidad en el motor eléctrico, ya que este arranca en vacío, aún estando la máquina en plena carga. Válvula hidráulica. Las válvulas son usadas en nuestro sistema hidráulico para controlar el funcionamiento de los actuadores. Válvula reguladora de presión. Los reguladores de presión son aparatos de control de fluido diseño para mantener una presión constante aguas bajo de los mismos. Válvula limitadora de presión. Se utilizan sobre todo como válvulas de seguridad. No admiten que la presión en el sistema sobrepase el valor en que se programan. En el momento en el que el valor de la presión alcanza el fijado como máximo en la válvula, se abre su salida y el aire pasa a la atmósfera. Acumulador hidráulico. Un acumulador es un tubo de acero con tapas toriesféricas con un separador de fases capaz de almacenar una cierta cantidad de fluido a presión para auxiliar el circuito hidráulico. Normalmente se comprime un gas inerte como el nitrógeno. El mismo transferirá la presión y el caudal acumulando el circuito hidráulico cuando el circuito lo requiera. Manómetro. Estos son instrumentos utilizados para medir la presión de los fluidos. Lo común es que ellos determinen el valor de la presión relativa, aunque pueden construirse también para medir presiones absolutas. Cilindro hidráulico. También estos son llamados motores hidráulicos lineales. Son actuadores mecánicos que son usados para dar una fuerza a través de un recorrido lineal, es decir, que convierte la potencia fluida a lineal o en línea recta, fuerza y movimiento. Partes mecánicas. Caja de cambios. Se emplean cajas de cambios para modificar y o variar las velocidades normales de los motores eléctricos. Si el nivel de aceite de una caja de cambios es demasiado bajo o pierde su capacidad de lubricar, la caja de cambios termina fallando y esto estará precediendo un sobrecalentamiento. Ahí es donde está la termografía en acción. Motor de hocillo. Se trata de motores que mediante alimentación con elevada frecuencia logran velocidades muy elevadas, de hasta 48.000 RPM. Partes eléctricas. Resistencias. Es toda oposición que se encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico presenta una carga en sí. Resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. Motor eléctrico. Es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Este es el que contiene todos los elementos que hacen funcionar al ventilador. Partes neumáticas. Pin de calibración. Esta herramienta se puede mover para que coincida con la entrada del molde. Esta sirve para soplar el material que se encuentra dentro del molde y este a su vez da la forma que tiene el molde. El pin funciona por un sistema neumático. Cuchilla. La función de esta herramienta también se puede desplazar. Es cortar el material que agarra el molde para que de esta manera el pin pueda entrar al molde y hacer su función. Partes electrónicas. PLC. Se trata de un equipo electrónico que, tal como su mismo nombre lo indica, se ha diseñado para lograr y controlar procesos secuenciales en tiempo real. Por lo general es posible encontrar este tipo de equipos en ambientes industriales. Para que un PLC logre su funcionamiento, es necesario programarlo con cierta información acerca del proceso que se quiere secuenciar. Tablero de comandos. Suele ser denominado de tablero de control. Se emplea para analizar la gestión de organizaciones. Para precisar los conceptos definimos que es el control de gestión desde el punto de vista de administración.